Tenemos al hueso con, lo saben bien, lo presentábamos recién, con Jesús Rodríguez. El chino Navarro decía, lo conozco desde los tiempos del Paleozoico más o menos. A Jesús, un experimentadísimo dirigente radical. Escribe, nota siempre en su blog, siempre interesantes. Bueno, ustedes lo conocen. Diputado toda la década del 80 prácticamente, toda la década del 90 también. De la coordinadora. En ese momento existía la coordinadora, una fuerza pujante, juvenil, que apoyaba al gobierno de Raúl Alfonsín, del que fue ministro de Economía al final, medio inmolándose. Ya habían perdido las elecciones con Menem en su momento, un gobierno de capa caída, hiperinflación, momento de mucha crisis. Bueno, se inmoló, puso la cabeza en el matadero Jesús, fue ministro de Economía, siguió su carrera política, ahora perfil muy bajo. Integrante de la Auditoría General de la Nación, no suele hablar, hizo una excepción, lo valoramos mucho. Jesús, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto acompañarlos. Bueno, sos un dirigente radical, que estás siempre jugando ahí, siempre con tu corazoncito en la UCR. ¿Cómo ves este momento del radicalismo? Resucitó un poco después del final del gobierno de Mauricio Macri. Habían sido socios bastante minoritarios, por no decir parlamentarios exclusivamente, durante el ciclo Macri. Ahora dicen, nosotros queremos ser, lo tienen a Manes, a Gerardo Morales, internas en la provincia de Buenos Aires bastante voluminosas en términos de participación, Juventud Radical que dice no tiene el patrimonio de la política de la militancia del kirchnerismo, nosotros somos radicales, jóvenes y también queremos activar. ¿Cómo caracterizás este momento del UCR? Un partido político que es el más antiguo de la Argentina, pero también el más moderno. A ver. Atravesó 3 siglos de historia en nuestro país. Sí, es cierto. Pero al mismo tiempo es el más moderno porque es el único partido político, no solo de la Argentina, sino de América Latina, que tiene una escuela de formación política online, donde miles, y no es una metáfora, miles de ciudadanos de todo el país se capacitan en la formulación de políticas públicas. Sí. Un partido político que está con una franca decisión de disputar el liderazgo político de la coalición que integra, que fundó. Sí. Que gobierna las universidades, sí, las federaciones donde votan los estudiantes de verdad, no encuestas de verdad, se vota y gana la franja morada. Sí. Y esta noche, hace pocos minutos, el doctor Gil Lavedra acaba de ser elegido presidente del Colegio Público de Abogados. Desbancó a Jorge Riz, un histórico, un peso pesado ahí, ¿eh? Más que eso, sí, era el representante del gobierno, sí, del peronismo y del kirchnerismo, sí, en el Colegio Público de Abogados. Así que yo diría que si a eso vos le agregás gobernaciones, sí, le agregás casi 500 intendentes en todo el país, sí, le agregás la mayoría de los diputados y senadores de la coalición Cambiemos, sí, que forman parte del radicalismo, estás en una fuerza política con potencial extraordinario, sí, con vocación de contribuir a salir de la decadencia de la Argentina. Sí. Que sin embargo, partido que atravesó algunas crisis, ¿no? Corramos el alfonsinismo, que quedó ya lejos, pero me refiero a el gobierno de la Rúa y después la experiencia fallida del gobierno de Macri, ¿no? Claramente, digo, es una experiencia trunca la de ese gobierno, se quedó 4 años, en general reeligen, se fue con una inflación muy alta, las promesas de campaña a mitad de camino, y el radicalismo como un socio que nunca terminó de ser socio, pero termina pagando ese costo político. Te dije al principio que este partido había recorrido 3 siglos de historia, sí, argentina, que había superado 2 pandemias, sí, y más de 2 guerras mundiales. Así que estamos frente a un partido que tiene resiliencia. Pero más importante que eso, futuro, como te acabo de señalar. Así que ciertamente esa historia muy rica, muy densa, muy sofisticada, tiene subidas y bajadas, sí, y eso es lo que habla de un partido político con capacidad de afrontar los desafíos. Mira, el radicalismo, cuando asumió la responsabilidad de gobernar, lo hizo porque sintonizó con los sectores más dinámicos y transformadores de la sociedad argentina. Así fue en el 16, donde consiguió
democracia como el voto popular, Sí, claro, como base de la legitimidad. Lo fue también en el 83, cuando terminó con las dictaduras y los golpes militares. Y te diría que contribuyó a esa experiencia frustrada que señalabas última, pero lo hizo produciendo un dato importantísimo, a mi juicio, que es de ser capaces de, por primera vez, un gobierno no peronista en 70 años terminara su mandato. sí, Eso no es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque buena parte de los problemas de la Argentina, que explican su decadencia, o su atraso relativo, o su mal comparación con los vecinos, sí, tiene que ver con la debilidad de las instituciones. sí, Entonces, tener instituciones democráticas de calidad es el principio de la solución de los problemas. bien, Esto que puede sonar abstracto, déjame hacerte Sí, un dale. ejemplo. Cuando vos mirás, por ejemplo, en Centroamérica, sí, y te pones a pensar por qué Costa Rica y Nicaragua tienen una diferencia tan grande en términos de desarrollo económico. sí, Tiene que ver con sus instituciones, Sí. que en un lado existen y son vigorosas, y en el otro hay una dictadura, Sí. sea de Somoza O o de sea Ortega. de Ortega. sí, Mirá el caso de una isla, Dominicana y Haití. sí, Y si no querés ir muy lejos y te quedás en el Río de la Plata, compara Uruguay con Argentina. sí, Un país que pudo, siendo más chico, más frágil, más débil, Sí. sometido a los problemas de la globalización y de la simetría y de los poderes relevantes del mundo, como nosotros, Sí. pudo reducir la pobreza, sí, pudo reducir la desigualdad y pudo crecer. sí. Otra cosas. escala, pero bueno, está bien. No nos vayamos en eso. Digamos, un país muchísimo más chico, ¿no? Bueno, en todo caso yo te podría decir que es más complejo. Sí, relativamente, pero bueno. Muy bien, Sí. pero no tuvieron las calamidades que tuvimos nosotros. ¿Y por qué? Una pregunta para hacerse. Sí. Porque ahí no hay modos populistas de gobernar. Bien, Ahí hay un Estado que funciona, sí, ahí hay un respeto a la ley, sí, ahí hay una cultura del acuerdo y del compromiso entre los actores políticos, sí, y ahí hay una visión de integración al mundo sí. y de respeto de las buenas prácticas internacionales. ¿No termina siendo, Jesús, un significante vacío el de populismo, en donde entra tanto un Donald Trump como, no sé, una Cristina Fernández de Kirchner, digo, según tu Al revés, mirada? mira, alguien podría decir, como dice Rosamund Young, Sí. que el populismo es una palabra encubridora, Sí, pero vamos a pensarlo, porque se usa mal muchas veces. sí, El populismo está asociado al régimen político. sí, Algunos dicen el populismo fiscal, el populismo penal, el populismo... el populismo tiene que ver con un registro de modo de funcionamiento del sistema político. Donde se desconoce, se relativiza, se subestima la división de poderes. sí, Se le da poca relevancia a la democracia representativa. sí, Se supone que hay un todo, que es el pueblo, sí, que expresa una totalidad unívoca sí, que no admite las diferencias o los matices. Esos modos populistas pueden tener toques de política económica estatistas, sí, como en los 40 con Perón, sí, o máximo neoliberalismo, sí. los Menem. 90 con Menem, Sí. y si querés en el extremo, Fujimori en Perú, Sí. que cerró el Congreso. Sí, Más reciente, ese modo populista, movimentista, lo tenés a Bolsonaro, ese descreimiento de la democracia representativa la tenés en Trump, que niega la libertad de prensa, etc. sí, Le Pen, si querés. Entonces, cuando vos mirás de esa manera y definís de esa manera el populismo, llegás a la conclusión que no es un significante Bien. vacío. bien, Que en todo caso tiene que ver con esa discusión que a mi modo de ver expresa este momento de la humanidad en términos del mundo occidental, que es democracias o autocracias. bien. ¿Y por qué te digo esto? Y déjame volver al tema de las instituciones y el sistema político. Para nosotros, el sistema político tiene que estar asentado en 3 pilares. El primero, un pilar de naturaleza democrática. La única fuente de legitimidad es el voto, la soberanía popular, expresada de manera libre y con
un juego fair play. Sí, como siempre hubo desde la vuelta de la democracia en la Argentina, ¿no? Segundo, Sí, un pilar de naturaleza liberal. sí, Y no tengo miedo de decir la palabra, liberal, sí, que consagra derechos sí, individuales sí, para todos, pero particularmente para las minorías. sí, Y otro pilar republicano, que tiene que ver con la división de los poderes, sí, que tiene que ver con el control recíproco entre los poderes, que tiene que ver con la rendición de cuentas. sí. Con un sistema político de esa naturaleza, es posible pensar entonces, junto con una integración al mundo que reniegue del aislamiento internacional y con la promoción y defensa de los derechos humanos, en términos políticos e institucionales, la sociedad que nos gusta vivir. Bien. Y hacia adelante, dentro del radicalismo, ¿quién expresa mejor esos valores? Gerardo Morales, que está anotado ahí para ser candidato a presidente el año que viene. Facundo Manes, el neurocientista este que también pechea, quiere ser. Digo, lo dejo ahí porque me parece que son los dos radicales que están más pecheando la Diría carrera. que me parecen los dos que tienen condiciones, Sí, capacidades sí. y vocación de ser parte de la nueva etapa que se abre en la Argentina y en el mundo, porque hay un mundo de futuro Sí. que tiene que ver con las consecuencias desastrosas para la humanidad de la pandemia y de la guerra. Sí. Entonces tiene que haber una reconfiguración del orden internacional y tiene que haber una reconfiguración hacia cada uno de nuestros países, que determine una nueva agenda, que establezca nuevas prioridades, que establezca los objetivos estratégicos de este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Y entonces? Entonces, Manes o Morales, Morales o Manes, o los dos, para mí son la fórmula del futuro de la Argentina. Bien, Manes, ¿qué es? Porque es un outsider, da la impresión de que quiere jugar, pero se corre, digo, no está en el internismo, en todo esto de Juntos por el Cambio, las reuniones de mesa, dice yo, a mí no me llamen para eso, yo estoy en otro nivel. ¿Cómo lo describís? Te diría, ¿tiene ADN radical porque cree en la libertad y la igualdad? Sí. Sí, Tiene una convicción de que la política es el modo para transformar la sociedad, sí. Es aire fresco en la política, sí, porque no forma parte de la estructura partidaria tradicional del radicalismo, no tiene un compromiso de responsabilidad directa con ningún momento del pasado sí. y sabe que hay que transformar la Argentina Bien. y que tiene que construirse un sueño colectivo y tiene que inspirar a una sociedad para un desafío de dejar atrás la decadencia. Bien. Te noto entusiasmado con Manes, incluso un poquito más que con Morales, pero lo dejamos ahí. Quiero compartir contigo un video de Cristina Fernández de Kirchner, haciendo referencia a un libro que se volvió una especie de bestseller en el último tiempo. Lo vemos. Yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. El relato es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada del cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes. Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Ahí estaba la vicepresidenta, corramos la capítulo interna frente de todos, pero recomendaba el libro del sociólogo Juan Carlos Torre, que fue parte del gabinete del ministro de Economía de los 80, Zurruil, uno de los ministros de Economía que tuvo Alfonsín. ¿Leíste el libro? ¿Te pareció que está ahí revelando algunas infidencias que no corresponden? ¿Qué mirada tenés? Sí, leí el libro y leí antes que fuera publicado, así que no me sorprende. Lo que me parece que es un libro para leer, ciertamente, pero no coincido con esta idea que dice la doctora Fernández de Kirchner acerca de gran actualidad.
Sí. No es un libro de gran actualidad. Sí. ¿Por qué? Porque las diferencias son muy grandes, déjame Sí. decírtelas. Dale. Ella claramente se lo recomienda a Fernández como diciéndole, ojo que podés terminar así. Claro, míralo así. Cuando el presidente Alfonsín asumió, Sí. era la Argentina un territorio rodeado de dictaduras y Es autoritarismo. cierto, en Chile todavía. La presidencia de Alfonsín, por esa visión estratégica que tenía Alfonsín, sabía Alfonsín que si no había democracia en la región no iba a haber consolidación democrática en la Argentina. Y entonces hizo todo lo posible para que la región se democratizara y no por casualidad. El año 85 Uruguay, luego Brasil, más tarde Paraguay y finalmente Chile en el año 90. Estamos viendo la foto tuya ahí con Alfonsín, ¿eh? Muy bien. Segundo, Sí. esa Argentina rodeada de dictaduras, cuando asumió Alfonsín, el déficit fiscal era del 16% del Producto Bruto Interno. Te repito el número porque es 16%. La deuda, los servicios de la deuda externa eran equivalentes a lo que tuvo que pagar Alemania como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Las tasas de interés internacionales eran del 15%. Sí. Hoy están en 2 o 3%. Sí. Entonces la situación económica y política, veníamos de un país luego de perder una guerra, Sí. de la aventura de Malvinas, Sí, y con casi Gran una Bretaña. guerra con Chile. Sí. Muy bien. En ese contexto, Alfonsín inicia la democratización, Sí. que fue objeto, entre otras cosas, de 13 paros generales, Sí. 3 intentos de golpe de Estado, Sí. e incluso el asalto por un grupo guerrillero a un cuartel militar. Sí, la tablada, sí. En ese contexto de incertidumbre política mayúscula, las consecuencias económicas y sociales estuvieron sobre la mesa. Entonces, la actualidad, como señala la doctora Kirchner, me parece que tiene casi ningún punto de contacto con esto. No tengo tiempo, quiero una palabra sobre Javier Milei. ¿Te parece un fenómeno peligroso? ¿Lo enmarcás en los populismos que describías antes? ¿Qué ves ahí? Sí, es el campeón mundial de los populistas de la Argentina. Sí, ¿y es un peligro? Campeón mundial de los populistas de la Argentina, como Le Pen, como Trump, como Bolsonaro, ese tipo de personajes. Jesús Rodríguez, muchísimas gracias por Al esta contrario, charla. gracias por la invitación. Vamos un corte, venimos con más.